Bueno, en esta cápsula formativa vamos a contestar a la pregunta siguiente. ¿Es correcto contabilizar las dietas en cuentas del grupo 64? Bien, para poder contestar a la pregunta tenemos que hacer una situación de contexto. Nosotros sabemos que si el importe entregado por los conceptos a las dietas de los trabajadores, la locomoción, la manutención, no superan los límites establecidos en el reglamento, estos están exentos. Hasta aquí lo tenemos claro y nos remitimos a uno de los vídeos que hemos comentado. Además no se consideran rendimientos del trabajo y además no se le tiene que aplicar retención alguna. Bien, en segundo lugar, nos vamos a la normativa laboral que nos obliga a comunicar periódicamente todos los conceptos que se retribuyan al trabajador incluido en la nómina, coticen o no coticen. Y tercero, viene siendo habitual como práctica que las asesorías configuren las nóminas, incluyendo en las nóminas las dietas. Si esto es así, lo ortodoxo contablemente hablando, lo correcto, es contabilizar en el grupo 64, en la 640 los sueldos y salarios y en la 640X, cada uno que utilice el dígito que quiera, dietas y gastos de locomoción. Hasta aquí correcto. Pero la pregunta es, ¿existen otras opciones? ¿Se pueden contabilizar las dietas en otras cuentas? Bien, para ello tenemos que partir de la siguiente concepción. Nosotros sabemos que los gastos de representación se contabilizan habitualmente en el grupo 62, servicios exteriores. Y sabemos que esos gastos se contabilizan y representan las remuneraciones que el trabajador tiene derecho a percibir por sus desplazamientos. Bien, sabemos que en esa cuenta 62, y esto es importante, tienen su origen los gastos que hacen crecer la actividad de la empresa, los gastos comerciales. Una comida con un cliente se contabiliza en la cuenta 627, publicidad, propaganda y relaciones públicas. Y los gastos en los que se ha incurrido en esa comida, si hay un viaje, si hay un parking, etcétera, se contabilizan en la cuenta 629, otros servicios. Dicho de otro modo, en la cuenta 627 se contabilizan los gastos de comida y alojamiento siempre que sean motivados para conseguir y o sostener la comercialización, la actividad de la empresa. Por ejemplo, un comercial que se desplaza para ampliar la cartera de clientes a una localidad, asiste, come en un restaurante. El apunte de esta dieta se corresponde a la cuenta 627 y los gastos de parking y peaje que haya incurrido para esta comida en la 629. Pero ¿qué puede ocurrir? Que si ese gasto a este comercial le ha sido previamente abonado en la nómina como dieta, pues entonces tenemos que contabilizarlo en la cuenta 640. ¿Vale? Bien, siguiente cuestión. Otros gastos que no son para hacer crecer la actividad de la empresa, sino para que la actividad de la empresa se pueda llevar a cabo. Es decir, ¿qué ocurre si un técnico se desplaza a un cliente a otro municipio para hacerle un mantenimiento? Esto no es para fomentar la actividad comercial, sino para ejecutarla. Pues estos gastos van a la cuenta 629. ¿Vale? Bien, pero también vuelve a ocurrir lo mismo. Ojo a este dato. ¿Qué ocurre si a ese técnico se le abonan en su nómina unos importes previamente estipulados para este tipo de gastos? Pues irán a la cuenta 640. Pero además hay que tener en cuenta un dato importante, antes de entrar a la deducibilidad de las dietas en el impuesto de sociedades. Antes de entrar a esto hay que tener un dato importante. Si se le abonan a este técnico unas cantidades alzadas como dietas en su nómina, para que él se las administre o se las raciocine y no hacemos nada más, Hacienda va a considerar que estas dietas no están exentas y que son una mayor retribución, porque no se cumplirían los requisitos de justificación, de localización, etcétera, etcétera, que ya sabemos y conocemos. Bien, dicho esto, ¿las dietas son deducibles en el impuesto sobre sociedades? Pues evidentemente, si están justificadas, como ya sabemos, etcétera, etcétera, las mismas son deducibles sin ningún tipo de problema, con los requisitos normales de cualquier gasto, que tienen que imputarse en el devengo, siempre que estén contabilizadas, B, que tienen que estar justificadas, C, que tienen que estar imputadas bien temporalmente, y D, obviamente, que estas dietas no solo estén justificadas, sino que estén relacionadas con los ingresos, que no se nos olvide los principios básicos. Bien, y hay que tener en cuenta un tema importantísimo, las dietas son objeto de análisis y de investigación tanto en el IRPF como en las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Y hay varios casos de fraude, lamentablemente de fraude, en el que se ponen en la nómina dietas que realmente no lo son, que realmente no se justifican, que son cantidades a tanto alzado. Cuidado con esto, porque estas dietas van a estar sujetas a retención, van a tributar en el IRPF y van a estar sujetas a cotización, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta inicial era la contabilización. Pues ya vemos que en función de cómo
se retribuyan, dónde se retribuyan y cuáles sean los conceptos, se puede contabilizar dentro del grupo 64 o dentro del grupo 62. Mi opinión particular, yo no metería las dietas en las nóminas porque no es obligatorio, no las contabilizaría en el grupo 64 porque no es obligatorio, y si tenemos los justificantes suficientes, las dietas, se deberían de contabilizar en el grupo 62. ¿Qué hacemos con esto? Pues que muchas veces sabemos que en una inspección de la Seguridad Social o en una inspección de trabajo piden la cuenta el grupo 64 y ahí observan y tiran. Si lo tenemos contabilizado, nos arriesgaremos a que nos pidan la justificación de las dietas, y si no lo tenemos en nómina, que no es obligatorio, lo podemos tener en un documento independiente aparte, y las tenemos contabilizadas en el grupo 6.2, posiblemente en una inspección de la Seguridad Social estas dietas pasarán desapercibidas. No obstante, siempre hay que tenerlas bien justificadas, por supuesto. Muchísimas gracias.